Primera lectura del día de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al ver los dirigentes judíos la libertad de espíritu con que hablaban Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin instrucción ni cultura, quedaron sorprendidos. Pudieron además comprobar que habían sido compañeros de Jesús. Y al ver de pie junto a ellos al hombre que había recobrado la salud, no podían replicar nada. Entonces los hicieron salir del Sanedrín y empezaron a deliberar. Decían: ¿qué hacer con estos hombres? A todos los habitantes de Jerusalén les consta que han hecho un milagro notorio, y nosotros no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, prohibámosles con amenazas que vuelvan a hablar a nadie en nombre de Jesús. Entonces llamaron a Pedro y a Juan y les mandaron que de ninguna manera volvieran a mencionar ese nombre ni a enseñar nada referente a Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si es justo a los ojos de Dios hacerles caso a ustedes más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los dirigentes volvieron a las amenazas, pero los dejaron libres, al no encontrar cómo castigarlos, ya que el pueblo entero alababa a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Reflexión de la primera lectura del día de hoy. Hermanos, Pedro y Juan han recibido en verdad, según la promesa de Jesús, una elocuencia y una sabiduría a la que no podrían resistir ni contradecir todos esos adversarios. Estos últimos se encuentran evidentemente con dificultades. El fragmento está dominado por una parte por la fuerza de los hechos que se imponen y por otra por la voluntad de ocultarlos. Los hechos son la curación constatada y clamorosa. Son todo lo que Pedro y Juan han visto y oído. Por otra parte está el poder que quiere defenderse de la irrupción de los hechos con su poder de desestabilización. Los hechos están acreditados por hombres del pueblo y sin cultura, que pasan de acusados a acusadores. Frente a la idea de prohibir enseñar en el nombre de Jesús, y en esto se muestra perspicaz el Sanedrín, porque el peligro procede de ese nombre, la verdadera novedad. La respuesta de Pedro y Juan es la apelación a la evidencia. No pueden callar lo que han visto y oído. Se trata de la conciencia de que hablar de estas cosas era voluntad de Dios, un mandato divino frente al cual los preceptos humanos pierden su consistencia. No hay amenaza humana que pueda oponerse a la fuerza del testimonio de los apóstoles, porque está con ellos la fuerza irresistible de Dios. Lectura del Evangelio del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque lo oyeron decir que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los 11 sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio del día de hoy. Hermanos, el texto es un añadido que sirve de conclusión al Evangelio de Marcos. Está redactado por otra mano, aunque pertenece a la época apostólica. Incluye la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena, que fue a anunciar a los discípulos incrédulos el acontecimiento de la resurrección. La aparición del Señor con aspecto de peregrino a los 2 discípulos de Maús, que se volvían a su pueblo, y por último la aparición del resucitado a los 11 reunidos en torno a la mesa. Esto es, recogidos en la celebración eucarística, a quienes reprocha su incredulidad y su actitud refractaria ante el testimonio de algunos discípulos. Solo la presencia directa de Jesús liberará a los apóstoles de su dureza de corazón y los transformará en verdaderos creyentes. Al subrayar la incredulidad de los discípulos, típica de todo el Evangelio de Marcos, el evangelista pretende poner de relieve que la resurrección no es fruto de una imaginación ingenua o de alguna sugestión colectiva de los seguidores de Jesús Nazareno.
sino es un don del Padre en favor de aquel que se ha hecho obediente hasta la muerte para la salvación de toda la humanidad. Como conclusión, hermanos, el resucitado envía a los discípulos al mundo para que prolonguen su misión y desarrollen la actividad evangelizadora junto al Señor. Id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda criatura. Meditación del día de hoy según las Escrituras. Hermanos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Se trata de un criterio que hemos de desenterrar frente a la prepotencia del mundo. A través de los medios de comunicación y de otros medios todopoderosos, pretende nivelar el modo de pensar y de valorar típico del cristianismo, tomando como rasero el nivel del consumo y de los horizontes exclusivamente intramundanos. La identidad cristiana está padeciendo una agresión cada vez más abierta. En nombre de la voluntad superior de Dios, es preciso entablar un verdadero combate cultural, que esté destinado a desenmascarar el peligro de la homologación pagana. Pero este presupone un combate espiritual, en nombre de una experiencia fuerte de Cristo. No se puede acallar la experiencia de la salvación, la experiencia de ser amados, de ser acompañados en la vida por el amor de Dios. No se puede vivir como si este amor no existiera ni actuara en la historia. Hay aquí una invitación ulterior al testimonio abierto y valiente que no quiere imponer nada, pero que tampoco quiere recibir imposiciones para ocultar lo más querido, lo más dulce, lo más importante que mueve nuestra vida. Oración del día de hoy según las lecturas del día. Ilumina, Señor, mi mente y mi corazón para que me dé cuenta de con cuánta frecuencia obedezco en realidad más a los hombres que a ti, de lo contaminado que estoy por la mentalidad de este mundo, la gran cantidad de seducciones de que soy víctima, de la gran cantidad de sirenas que me fascinan. A veces me doy cuenta, casi de improviso, de que de hecho estoy pensando y juzgando según los criterios del mundo y no según los tuyos. Descubro que me inclino a los ídolos fáciles, ligeros, envolventes, omnipresentes. Ilumina las profundidades de mi ser, los estratos más escondidos de mi personalidad, los puntos menos conscientes de mi sensibilidad, para que tenga el valor de proceder a una revisión, de revisar mi modo de situarme frente a la mentalidad corriente. Haz, Señor, que tu palabra descienda a los subterráneos de mi psique, a las minucias de mi corazón, para que te obedezca, para que nunca, por temor que tenga, yo deje de obedecer a ti y que pueda dejar de obedecer a los hombres. Contemplación del día de hoy según las lecturas del día. Podemos preguntarnos, ¿pienso acaso en conciencia como cristiano? ¿Se inspira mi estado de ánimo en la verdad que Cristo nos ha enseñado? ¿No estamos inclinados más bien a tomar como guía de nuestros pensamientos, de nuestros juicios, de nuestras acciones, nuestro estado de ánimo personal, con una autonomía que con mucha frecuencia no admite consejos ni comparaciones? ¿Podemos afirmar de verdad, siendo celosos, como somos de nuestra independencia, de nuestra libertad, que tenemos el ánimo libre? ¿No deberíamos admitir más bien que hay una gran cantidad de otros elementos que se sobreponen a nuestro juicio consciente para forjar nuestra mentalidad? Ciertamente, hermanos, no podemos escapar de su influencia, pero debemos permanecer con una actitud crítica frente a todo esto y preguntarnos con una vigorosa libertad interior: ¿es cristiano todo esto? ¿Pienso verdaderamente como cristiano? El cristiano es un ser nuevo, original, feliz, como afirma también Pascal cuando dice: nadie es feliz como un verdadero cristiano. Nadie es tan razonable, virtuoso y amable. Acción del día de hoy según las lecturas del día. Repite con frecuencia y vive hoy la palabra: mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres.